Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos hermanos. En estos momentos quisiera darles mi modesta opinión, pero realista, acerca del tema que cada día se debate más sobre el control de las armas de fuego en este país, es decir, aquí en los Estados Unidos, lugar donde yo me encuentro. Este tema se hace cada vez más polémico y popular, tras cada nueva masacre o tiroteo, ya sea en cines, teatros y lamentablemente en muchas escuelas de este país. Pero sin dudas, este asunto o tema de las armas de fuego y su control es una de las partes fundamentales de una agenda secreta, bien calculada y planificada por una élite que está dirigida desde Roma. Y hay un dicho muy común que se dice en mi país de origen, Cuba, que todos los caminos conducen a Roma. No sé si se diga en otros lugares, pero lamentablemente así ha pasado en la historia. Roma al final tiene que ver en cada uno de los eventos que están pasando en el mundo desde hace muchos años. En este caso les estoy hablando del Vaticano. Y más que del Vaticano estoy hablando de los que controlan el Vaticano, que es la orden de los jesuitas, con el general de la orden jesuita al frente, a la cabeza. Y ellos al final, como bien sabemos muchos, impondrán en un cercano futuro un nuevo orden mundial, con una ley dominical obligatoria a nivel federal en este país, que rápidamente pasará al mundo entero. Y el mundo se someterá a un caos total y será la última crisis que viva este planeta Tierra. Pero apartándonos de ese tema de la ley dominical, quiero seguir sobre el camino de lo que comencé, hablándoles acerca de estas leyes del control de las armas de fuego. Yo les quisiera decir que todo esto es manipulación de una élite enemiga de todas las libertades que garantiza la Constitución de este país, la cual, es decir, la Constitución es de carácter protestante, bíblica, la cual llegó a convertir a esta bendecida nación, Norteamérica, en la tierra de la libertad, pero que lamentablemente dejará su apariencia de cuernos semejantes a lo de un cordero cristiano, como narra el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 11, cuando se habla de dos bestias. La primera bestia que se menciona allí, del versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 13 de Apocalipsis, está hablando del papado, del sistema papal, del Vaticano. Y esa segunda bestia que sube de la tierra, que tenía cuernos semejantes a los de un cordero y habla al final como un dragón, representa a los Estados Unidos en la profecía bíblica. Pero esto lo haría, según dice la profecía y según dice ese capítulo 13, cuando Juan escribió inspirado por Dios, para hablar con su voz de verdadero dragón satánico, porque el verdadero dragón es Satanás, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 12. Dice que Satanás es la serpiente antigua, el diablo. Entonces, a través de la dictadura jesuita del nuevo orden mundial que se avecina sobre esta tierra. En todo esto, nosotros debemos primero notar lo escrito en la parte inferior del juego de cartas creado por Steve Jackson, que se llamaba en inglés Inwood o Illuminati New World Order, que dice la carta Gun Control o control de armas, la cual pertenece a este juego de más de 450 cartas, que fue fabricado en el año 1990 por Steve Jackson y su compañía, y fue sacado al mercado 5 años después, en el año 1995. Este juego de cartas muy conocido por algunos, ahí estaba en esas cartas antes de que pasara. Recordemos que fue fabricado en el 90 y salió al mercado en el año 1995, es decir, que 6 años antes de que las Torres Gemelas fuesen derrumbadas, ya venía una carta con la imagen de las Torres Gemelas siendo derrumbadas, con el ataque al Pentágono, etcétera, etcétera. Pero hay una de las cartas de este juego que dice así mismo Gun Control o control de armas. Pero este juego de cartas ya desapareció de la venta y vista pública. Esta carta que le estoy hablando del control de armas dice debajo en su leyenda lo siguiente: aumente el poder de todos los grupos violentos del gobierno, así dice, o aumente el poder de todos los grupos criminales. Steve Jackson está comunicando en esta carta, mejor dicho, discretamente, un factor muy importante sobre el control total de la población, a través del control de las armas de fuego. Históricamente,
el control de las armas de fuego le ha hecho mucho más fácil a un gobierno convertirse más violento en la manera en que trata a los ciudadanos. De hecho, la primera acción que una nueva dictadura que surja en el mundo o tiranía adopta en cualquier país que llegue a controlar es incautar o controlar totalmente todas las armas de fuego que están en poder de la población. Vladimir Ilich Lenin, creador de lo que fue la Unión Soviética, y Hitler, que todo el mundo sabe quién fue Hitler también, ambos tomaron las armas individuales bajo la misma falsa premisa de que ellos estaban aumentando más la seguridad entre sus ciudadanos. La realidad era que ellos hicieron a sus ciudadanos, es decir, los de la Unión Soviética y los de Alemania, tanto Lenin como Hitler, más susceptibles a una severa dictadura. Y para nadie es un secreto que el comunismo de la Unión Soviética fue una dictadura, igual que Hitler en Alemania con su fascismo. Entonces, yo mismo soy cubano y vengo de Cuba. Y lo mismo que sucedió en la Unión Soviética y Alemania ha sucedido en mi país. Y aquello es una dictadura desde el año 1959, sin dudas controlada por los Castro. Pero ellos lograron el control total de las pocas armas de fuego que le quedaban a algunos pobladores durante la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en el año 1998. Yo fui testigo de eso porque yo estaba en Cuba en esa fecha. Hasta las armas de copillas, como se dice perli, le quitaron a la población, que es mucho decir. En Cuba no llega a un 3% de la población total, que son 12 millones de habitantes. Así que saquen la proporción de 12 millones de habitantes y no llega al 3% de esa población con armas de fuego en su poder. Y yo les quisiera mostrar ahora aquí los datos con respecto al control de las armas en Cuba y cómo está el per cápita de armas por la población y cómo el gobierno las tiene controladas. Entonces, en Cuba, el total estimado de armas de fuego, tanto lícitas como ilícitas, pertenecientes a civiles, es 220.000 armas de fuego en 12 millones de habitantes. En Cuba, la tasa estimada de armas de fuego de propiedad privada en civiles, tanto lícitas como ilícitas, es de 2 armas por cada 100 habitantes. Es decir, que cada 100 habitantes hay 2 armas. Hay 98 habitantes que no poseen ningún tipo de arma de fuego. En Cuba, el número de fusiles, rifles, en este caso, en posesión de civiles es 1.577 fusiles o rifles en manos de la población civil. En Cuba, el número de escopetas en posesión de civiles es 43.754. En Cuba, el número de armas cortas en posesión de civiles es 12.819 armas. En comparación con la tasa de armas de fuego particulares en 178 países del mundo, en esa lista de 178 países, Cuba ocupa el lugar número 104. Está clasificada en ese lugar. En Cuba, el número de propietarios de armas de fuego con licencia para portar esas armas de fuego es 54.158. Recordemos siempre que en Cuba existen 12 millones de habitantes. En Cuba, la tasa de propietarios de armas de fuego con licencia por cada 100 habitantes es 0.49, casi 0.50. En Cuba, el número de armas de fuego registradas es 58.150 armas de fuego. En Cuba, la tasa de armas registradas por cada 100 habitantes es 0,53. Ahora bien, vamos a hablar con respecto a los militares. El número de armas militares. En Cuba se ha informado que las Fuerzas Armadas tienen 415.000 armas de fuego en su poder. Ahora, debemos comparar el número de armas de fuego pertenecientes a las fuerzas del orden. En Cuba se ha informado que la policía posee en su poder unas 45.000 armas de fuego. Pero vamos a pasar a los Estados Unidos, que es el lugar que me ocupa, y puse a Cuba como un patrón de comparación para que vean el control, que ni llega al 3% de la población total de Cuba que tiene posesión de armas de fuego en sus manos. Y aquello conocemos que es una dictadura. Y así actuó la dictadura. Y hablé del caso de Lenin en la Unión Soviética, hablé del caso de Hitler en Alemania,
sobre el control de las armas de fuego en estos regímenes que son totalitarios. Ahora bien, vamos a hablar aquí de los Estados Unidos de América. La segunda enmienda de la Constitución de este país, de los Estados Unidos, está prevista para levantar a las milicias ciudadanas de esta nación de una forma rápida, de tener una respuesta rápida ante un inminente peligro determinado y conservar así la libertad en caso de cualquier amenaza, ya sea de enemigo invasor exterior o una amenaza interna por parte de su propio gobierno, si fuere necesario en algún caso. Uno de los caminos más rápidos consistía en ceder al pueblo armas disponibles y guardadas en sus casas para enfrentar en el acto, en el momento, al enemigo, ya sea externo o interno, que intenta tronchar la libertad o la independencia de la nación y sus ciudadanos. Se le llamó Minutemen a las milicias armadas en Estados Unidos. Esto se originó durante la guerra de independencia contra los ingleses, donde se había creado la figura de las milicias civiles o Minutemen. Estos eran, según se conoce en la historia, jóvenes armados con escopetas que se levantaron para defender sus derechos contra el imperio inglés en aquellos días. Al ser llamados, estos jóvenes debían estar listos en un minuto. De ahí el nombre Minutemen. Por esto, o es que por esto que siempre habrá debates en los Estados Unidos sobre este tema del control de las armas. Está tan arraigado en la población norteamericana, en sus raíces históricas, el derecho a portar armas como la libertad de expresión, así establecido en la Constitución. Ahora bien, los ataques armados indiscriminados vuelven a la actualidad tras las masacres de los tiroteos civiles por la propia población civil dentro de los Estados Unidos. Además, se reactiva y reaviva cada vez más el debate sobre el control de las armas de fuego. Un asunto que divide el electorado independiente por la mitad, principalmente cuando se acercan las elecciones presidenciales en este país. Pero todo esto se mueve con un fin que justifica estos macabros medios, como dice la máxima jesuita: el fin justifica los medios, a costa de la vida de inocentes civiles y chivos expiatorios. Los Estados Unidos es el país con más armas entre civiles, con casi 90 armas de fuego por cada 100 habitantes. Es decir, que cada 100 habitantes, 10 solamente no poseen armas de fuego. El 90% tiene armas de fuego. Eso es verdad. Pero les citaré el ejemplo de algunos países de Europa con millones de armas de fuego entre su población civil, donde no suceden estos afamados y planificados tiroteos que suceden en los Estados Unidos, en lugares públicos, que se están llevando a cabo desde hace algunos años hasta la fecha en este país. Les probaré que todo esto se está haciendo con el único objetivo de echar por tierra la segunda enmienda de la Constitución de este país, para en un día, en el futuro y no muy lejano, poder implementar una ley marcial donde puedan someter a toda la población a una tiranía fascista y dictatorial del nuevo orden mundial que se quiere establecer en esta tierra, rompiendo y partiendo desde este país. Ahora bien, Estados Unidos es un país singular, único en su tipo, en su relación con las armas de fuego. Esto es algo asumido. Estados Unidos es el país con más armas de fuego del mundo per cápita, tanto en términos absolutos como en relación al número de habitantes. Pero, ¿cuán diferentes son las cifras de posesión de armas de fuego en los Estados Unidos y otros países del mundo? Según los datos de la Small Army Survey, nos podemos llevar más de una sorpresa en este caso. Y sé que algunos, cuando me escuchen aquí, por estos datos se van a sorprender. Y voy a empezar poco a poco. La primera de ellas es que la diferencia entre los Estados Unidos y algún país europeo no es tanta como muchos piensan o quieren hacernos tragar la idea. Al menos los que están en contra del control, los que están a favor del control de las armas de fuego en este país. Los civiles en todo el mundo poseen cerca de 650 millones de armas de fuego, de los cuales el 40% se encuentran en los Estados Unidos. Otros países con un alto nivel de armas per cápita por habitante son Suiza con un 46%, Irak con un 39%, Canadá con un 31%, Suecia con un 31% y Alemania con un 30%. Alemania tiene
unas 30 armas por cada 100 habitantes. Una tercera parte que en los Estados Unidos. Y son pocas, pero no tan pocas. Y sin embargo, la policía alemana solo disparó 85 balas. Escuchen bien, la policía alemana en el año 2011 disparó solamente 85 balas en todo ese año. La mayoría fueron al aire de esas 85 balas y solo mató a 6 sospechosos en el año 2011 solamente. Ese es el dato estadístico. Es fascinante entonces y contradictorio, según las opiniones de los que quieren destruir la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que sea posible mantener el orden y la ley, o la ley y el orden, mejor dicho, sin que la policía apenas haga disparos en un país de 80 millones de personas, porque Alemania posee 80 millones de habitantes y donde hay 25 millones de armas en manos de civiles. Es increíble. Ahora bien, ¿dónde están los tiroteos a civiles por manos de la propia población civil en Alemania como sucede en los Estados Unidos? Es la pregunta que les hago. ¿Por qué no pasa en Alemania lo mismo que sucede aquí? Cuando hay 25 millones de armas en la calle. Cuando el 30% de la población de Alemania, que son 80 millones de habitantes, tienen armas de fuego en sus hogares, en sus casas, que las tienen con ellos. Hagan una comparación, hagamos la comparación. No tiene lógica, no tiene sentido. ¿O serán más criminales los habitantes de los Estados Unidos que los alemanes? Ejemplo, Suiza, Finlandia y Chipre tienen la mitad de armas por habitante que Estados Unidos. Son los países europeos con más armas que hay entre civiles. Es decir, que cuentan con aproximadamente 40 armas por cada 100 habitantes. Es decir, el 40% de la población, más que en Alemania, de estos países, poseen al menos un arma de fuego en su posesión. El Instituto de Estudios Internacionales, con base en Génova, en Italia, ha llevado a cabo el pequeño estudio sobre las armas en el año 2007, y el cual concluye que en Finlandia hay 56 armas por cada 100 residentes. En Finlandia, país escandinavo. Ahora, si tomamos como referencia el estudio per cápita, solo Estados Unidos con 90 armas por cada 100 habitantes y Yemen con 61 armas por cada 100 habitantes van por delante de Finlandia. De todas maneras, y como comenta acertadamente Finland for Throw, tampoco se llega a tales extremos, ya que se habla de asesinatos, no del uso real de armas de fuego, por ejemplo, en tiroteos. Esto debe desorientar a los antiarmas, por ser una de las razones que esgrimen. Sin armas no hay asesinatos. Están equivocados en eso. Pero es que no son las armas las que matan a las personas, sino la propia persona es quien mata a las personas. Las armas solas no se disparan. Y eso en Finlandia no pasa tanto como aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Es mi pregunta. Y quiero que piensen. ¿Cuál es el misterio o la razón aquí en los Estados Unidos que hace tan diferente a este país, ya sea de Alemania, ya sea de Suiza, Suecia, Finlandia? Miren, mis hermanos, es una diferencia importante. La mitad, pero de la misma magnitud. Por ejemplo, el ejército de Suiza, y conocemos que Suiza es un país neutral bien pacífico, es una milicia. Tras hacer el servicio militar, los jóvenes suizos permanecen en la reserva y tienen un arma en cada casa como parte de sus deberes militares. Increíble. En Suiza, casi cada joven de ese país, escuchen bien, tendría un fusil en su casa, lo que nos da una idea de la cantidad de armas que hay en Estados Unidos. Pero ¿dónde está la muerte y la violencia de tiroteos por civiles en lugares públicos en Suiza como en los Estados Unidos? Sáquenme un solo motivo, un solo ejemplo. ¿Por qué pasa aquí y en Suiza no pasa? Miren, mis hermanos, la sociedad norteamericana o estadounidense ya se ha acostumbrado a que los agentes de la policía lleven armas de fuego y las usen. Sin embargo, existen países occidentales que son más seguros, donde esta práctica es considerada una provocación y una violación de la ley. Constata eso el periódico The Washington Post. Un tercio de los residentes de Islandia posee rifles de caza y a sus policías no se les permite portar armas de fuego. ¿Oyeron eso? Un tercio
de los residentes de Islandia posee fusiles de caza y a los policías de ese país no se les permite portar armas de fuego. En el año 2013 fue registrado el primer caso de muerte de un ciudadano islandés, abatido por un representante de las fuerzas de la ley y el orden. Según Christian Science Monitor, aún existe una abismal diferencia entre el porcentaje de muertes en los Estados Unidos. ¿Por qué entonces? La práctica del patrullaje sin armas es una realidad para los oficiales británicos en todo el país, excepto en Irlanda del Norte. En el año 2013, por ejemplo, mientras los agentes policiales cometieron 461 homicidios justificados en los Estados Unidos, justificados, y digo justificados entre comillas, homicidios justificados, no están justificados, pero se les catalogó como justificados. Aquí en los Estados Unidos, en el Reino Unido, no había sido registrado en ese año 2013 ni un caso semejante. Ahora mi pregunta, de nuevo, ¿por qué en Estados Unidos sí? 461 homicidios justificados, entre comillas, en el 2013, y en el Reino Unido no se había registrado un solo caso. Y mi pregunta es, ¿por qué? Miren, la mayor parte de los oficiales de la policía de Irlanda ni siquiera están entrenados en el uso de armas de fuego. A pesar de ello, el país tiene índices de criminalidad mucho más bajos que Estados Unidos. ¿Por qué? En Nueva Zelanda, solo una docena de policías, escuchen, en Nueva Zelanda, solo una docena de policías de todos que de alto rango a nivel nacional tiene derecho a llevar armas de fuego en cualquier ocasión. Esto lo afirmó Philip Alpers, profesor de la Escuela de Salud Pública en Sydney, Australia. Sin embargo, en este país es más peligroso ser agricultor que ser oficial de la policía. ¿Por qué tampoco en este país, disculpen, en Nueva Zelanda, existe la ola de violencia por muertes a través de armas de fuego en manos de civiles, como pasa aquí en los Estados Unidos? Los asesinatos son extremadamente raros en Noruega, a pesar de que la sociedad de este país escandinavo quedó desmoralizada después del atentado cometido por el nacionalista Anders Breivik, que acabó con la vida de 77 personas en el año 2011. La tradición del patrullaje policial sin armas se ha conservado en este estado, en Noruega, uno de los más seguros del mundo. ¿Por qué en Noruega no sucede lo mismo que en Estados Unidos en el asunto de tiroteo a civiles hermanos? Yo quiero que piensen todas estas comparaciones. Ahora les compartiré algo de lo que nos narra Wikipedia. Me puse a buscar en Wikipedia acerca de la horrible masacre de la secundaria de Columbine. Y dice así, y escuchen esta historia. La masacre de la escuela secundaria de Columbine fue un asesinato masivo que tuvo lugar el día 20 de abril del año 1999, en las instalaciones de Columbine High School, en Columbine, Colorado, cerca de Denver, en Littleton. Murieron un total de 15 personas y 24 resultaron heridos, siendo la peor matanza en un centro de educación secundaria en la historia de los Estados Unidos hasta la fecha, y la quinta peor masacre en un centro educativo en Estados Unidos. Los autores de la matanza fueron Eric Harris y Dylan Claiborne. Los dos estudiantes del centro se suicidaron tras el tiroteo. Al parecer, Harris había desarrollado una psicopatía, mientras el otro compañero, Dylan, sufría una profunda depresión. Las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer en el año 1996, cuando Eric Harris creó un sitio web en America Online. En un principio, la utilidad de dicho sitio era para que la gente pudiera descargarse los niveles del videojuego Doom, creados por Eric, además de incluir un blog donde poder mostrar su opinión acerca de sus compañeros, padres y amigos. Meses más tarde de esto, este sitio incluía manuales de fabricación de artefactos caseros, pequeñas bombas, etcétera, etcétera. A finales del año, el sitio contenía instrucciones sobre la manera de causar daño y los registros de los problemas que estaban causando. A principios del año 97, el blog empezó a mostrar las primeras señales del creciente odio de Harris hacia la sociedad. Se descubrió después que Harris amenazaba a profesores y alumnos de Columbine desde su blog. En una ocasión amenazó de muerte a un compañero suyo, Brooks Brown. Los padres de Brooks Brown alertaron de esto a la policía, pero no presentaron denuncia alguna.
Harris tuvo que cerrar el sitio web y como venganza rompió el parabrisas del coche de Brown. Sin embargo, parece que se reconciliaron después, ya que el día de la masacre Eric le recomendó a Brooks que se fuera a su casa antes de que comenzara el tiroteo. Increíble. En enero del año 1998, Eric y Dylan fueron sorprendidos robando material informático en un furgón. Fueron detenidos por ello, llevados a un juicio y condenados a hacer servicios comunitarios. Sin embargo, no se le dio más importancia al hecho. Además, Harris tuvo que ir a clases de control por la ira. Por aquella época, los dos jóvenes, él y Dylan, pertenecían a una banda llamada Trench Squad Mafia, la mafia de Gabardina. Y aunque más tarde la abandonaron, continuaron vistiendo la indumentaria siniestra del grupo hasta el día de su muerte. Después de recibir tratamiento psiquiátrico por sus ataques de ira y cambios de humor repentino, Eric Harris se cambió del Luvox al antidepresivo Zoloft. Él se quejó de la inquietud y la falta de concentración con su médico, y en abril le fue cambiada la prescripción a la misma droga Luvox. En el momento de su muerte, en su organismo había cantidades normales de Luvox. Algunos expertos han afirmado que dichos medicamentos pudieron ser la causa del comportamiento de Eric y Dylan, ya que este último también tomaba antidepresivos como Eric. Pero en el diario personal encontrado por la policía se comprueba que Eric Harris llevaba un año planificando el ataque. Habían hecho planos del instituto y detallado plan minuciosa sobre dónde colocarían los explosivos y cuánto tiempo les llevaría. Su intención era matar al mayor número de estudiantes posible en la explosión y después disparar contra los supervivientes que quedaran tras la explosión. Harris también había hecho una lista de objetivos prioritarios de la matanza, así como otra de gente a la que no tenía intención de matar. Ahora bien, los sucesos de Columbine horrorizaron a todo el país y al mundo, y se reabrió el debate sobre el acceso a las armas de fuego en Estados Unidos. Muchos colectivos pidieron un control más exhaustivo de la venta de armas y munición, pues se comprobó que los chicos habían logrado saltarse con facilidad varias leyes para acceder a todo aquel arsenal. Por su parte, hubo muchos grupos conservadores que achacaron la actuación de los asesinos a la influencia de los videojuegos violentos y de la televisión, así como los ciertos artistas musicales como Marilyn Manson, que según decían fomentaban la violencia. También quedó entredicha la actuación de la policía en la mañana de los hechos, ya que se limitó a acordonar la zona y tardó demasiado en entrar en el edificio. Al parecer, en un primer momento, la policía se vio desbordada por aquellos sucesos, pues no sabía cuántos asaltantes habían y temían que pudieran detonar las bombas en cualquier momento. Más tarde, surgieron rumores sobre si había alguien más implicado en el tiroteo. Hasta el día de hoy, las autoridades aún no han revelado toda la información sobre aquellos hechos ocurridos en Columbine High School. Bien, los asesinos habían elegido como fecha para la masacre el día 19 de abril. Y escuchen esta fecha, mis hermanos. Habían elegido el día 19 de abril, que era el 6º aniversario del incidente en Waco, Texas, que también había inspirado a Timothy McVeigh, el autor del atentado en Oklahoma City en el año 95. Sin embargo, decidieron posponerla un día más para aumentar el número de víctimas. El hecho de que el día 20 de abril del año 99 coincidió con el 110 aniversario del nacimiento de Adolfo Hitler y llevó a muchos a especular que los asesinos tenían simpatías nazis. Harris, de hecho, había incluido símbolos nazis y otros mensajes de odio en su diario personal y simpatizaba con el Ku Klux Klan. Ahora digo yo, que la elección de esta fecha no es casualidad, ni puede estar en la mente de los jóvenes asesinos Eric y Dylan, los cuales según el dictamen de especialistas tenían serios trastornos mentales y psiquiátricos, bajo la influencia del consumo de antidepresivos, decían ellos. Detrás de ellos había una mente manipuladora que los llevó allí. De eso estoy completamente yo seguro. Además, no es casual que se haya elegido como inspiración los acontecimientos en Waco, en Texas, para la realización de esta abominación, como más tarde hiciera Timothy McVeigh, el autor del atentado en Oklahoma, y todo esto bajo la administración del presidente Bill Clinton, quien fuera estudiante de la Universidad Jesuita de Georgetown. No por gusto, Bill Hughes, adventista,
en su libro Los terroristas secretos, nos habla de la relación de los incidentes en Waco, Texas, relacionados al intento de eliminar la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos bajo la presidencia del demócrata jesuita Bill Clinton. ¿Cuál es la razón detrás de todos estos planificados tiroteos a lo largo y ancho de los Estados Unidos en todos estos años, mis hermanos? Para entender esto, debemos hacer un poco de historia. Sí, debemos entender un poco la historia que no se nos cuenta, la historia que está entre bambalinas, esa historia que la élite nos oculta y que no nos presenta en la televisión, en la prensa, ni en los programas de escuela. Él, en este caso Bill Hughes, escribió lo siguiente en su libro titulado Los terroristas secretos, que les recomiendo que lo busquen en la red. Lo pueden descargar en PDF, escriben así, Los terroristas secretos PDF, y lo pueden descargar. Ahí está escrito ese libro y es maravilloso lo que dice ese libro y le enseña a uno la historia que muchos no conocen. Por eso, debemos recordar la cantidad de crímenes cometidos en Waco por personas en posiciones altas contra David Koresh, que era el líder allí en Waco, y los davidianos, que eran sus seguidores. Debemos conocer la raíz del asunto en cuanto a lo que sucedió después de la tragedia allí en Waco, en Texas. Y dice Bill Hughes, muchas veces un suceso puede ser entendido más claramente si se analizan los sucesos que ocurren después. Y le repito, él escribió, y escuchen lo que él escribió, y es verdad lo que él dice. Muchas veces un suceso puede ser entendido más claramente si se analizan los sucesos que ocurrieron después. Y él hace una pregunta allí en su libro. ¿Quién se benefició de los mismos? Y está hablando de los sucesos ocurridos en Waco, en Texas, cuando sucedió lo de los davidianos con David Koresh, durante la administración de Bill Clinton. Dice él, ¿se pasó alguna legislación controversial para destruir la libertad constitucional? Dice otra pregunta en su libro. ¿Se trataría esto de una venganza por algo que había sucedido en el pasado? 2 semanas después de la masacre en el Monte Carmelo, John Sheffield, un senador de Rhode Island, propuso una nueva legislación que constituiría una prohibición nacional en contra de la posesión de armas de fuego en los Estados Unidos. Mediante esta legislación se prohibiría la venta, posesión y exportación de armas. Si esa legislación se hubiese aprobado, la misma hubiese constituido una contradicción totalmente abierta a lo que dice la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho de las personas a portar armas no debe ser infringido. Toda ley que se pase en el Congreso de los Estados Unidos con relación a la ley de armas viola ese derecho. ¿Quién querría entonces desarmar a los ciudadanos americanos? Es la pregunta que se hace él en su libro. Nadie quiere ser el dictador de una nación con 200 millones de armas alrededor. Es bien claro, el 90% de la población norteamericana tiene armas y existen 350 millones de habitantes en este país. Es decir, que existen unas 200 millones o 250 millones de armas de fuego en poder de la población. Y nadie se atrevería a ser un dictador de una nación con 200 millones de armas alrededor, con la población civil en su poder. Cuando los ciudadanos de una nación están armados, mis hermanos, cuando sus derechos de poseer armas no se les infringen, el nivel de crímenes es extremadamente bajo. Y recordemos los datos de Europa, de países que no son como Estados Unidos, que no son Estados Unidos, y no existe esta criminalidad. Y hay una razón fundamental por esto. Entonces, a cada hombre en Suecia, por ejemplo, se le requiere que tenga armas en su casa, incluyendo rifles. Y el crimen en Suecia apenas existe, mis hermanos. Ustedes no oyen noticias de Suecia en nada, ni de Suiza, ni de Finlandia, ni de Noruega, ni de Holanda, ni de Alemania. ¿Y por qué constantemente se oyen de aquí de Estados Unidos estos tiroteos locos que pasan en tantos lugares? En los estados y en las ciudades de América, en los que se les permite a las personas portar armas, los niveles de criminalidad son realmente bajos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler quería invadir a Suecia. Y eso es un dato histórico bien claro. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler quiso invadir a Suecia. Los suecos le dijeron que él podía enviar su ejército hasta la frontera, pero que ninguno de ellos regresaría vivo a su casa. Así le dijeron, le advirtieron a Hitler. Hitler entonces, en su orgullo, dio la orden de invadir Suecia varias veces, pero sus oficiales no le obedecieron.
Por una razón no lo obedecieron. Suecia se mantuvo en forma neutral durante la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo segura durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién odiaba la Constitución desde el principio entonces? Desde el origen de esta nación, los jesuitas han tratado de destruir la Constitución. Le llaman a la Constitución de los Estados Unidos un documento satánico, le dicen así los jesuitas y el Vaticano. El general Lafayette, francés, que vivió durante la Revolución Francesa y vino aquí durante la Guerra de los Estados Unidos, dijo en una ocasión: opino que si las libertades de esta nación, refiriéndose a los Estados Unidos de Norteamérica, se destruyen, el país estará sujeto a los sacerdotes jesuitas de la Iglesia Católica Romana, ya que ellos son los enemigos más hábiles y peligrosos de las libertades civiles y religiosas. Ellos han instigado la mayoría de las guerras en Europa. Eso está citado por Eric John Phelps en Los Asesinos del Vaticano, en la página 54. Ahora bien, los jesuitas usaron a su hombre Bill Clinton, cuando fue presidente en este país, para instigar y llevar a cabo la destrucción de Waco, en Texas, contra David Koresh y los que estaban allí con él. Ellos esperaban poder poner en función las leyes ilegales que tendrían como resultado la abolición de la segunda enmienda de la Constitución, algo contra lo cual se sigue luchando. Es fácil identificar a la orden jesuita y a los marionetas de ellos en el Congreso de los Estados Unidos, porque son los que se pasan todo el tiempo tratando de legislar en favor de la restricción de las armas de fuego. Hubo otra razón para que se llevara a cabo la tragedia de Waco, en Texas. Bill Clinton la divulgó el día 19 de abril y 20 del año 1993. Esta declaración fue hecha en el evento de Rose Garden y puede encontrarse en los documentos de prensa de la Casa Blanca. Quiero decir, como lo hice ayer, que siento mucho la pérdida de vida, dijo él, al principio y al final de la tragedia de Waco. Espero que si otros se ven tentados a unirse a personas como David Koresh, dijo Bill Clinton, se impresionen con las horribles escenas que han visto en las pasadas 2 semanas. Y yo espero, dijo Bill Clinton, que las situaciones difíciles que los agentes confrontaron allí, los agentes del FBI, y que sin duda se les requeriría confrontar en los próximos eventos o contextos en el futuro, se manejarán de forma más efectiva por la lección que han aprendido ahora. En otras palabras, mis hermanos, Clinton advirtió y amenazó a cualquiera que se uniera a un grupo religioso que fuese reconocido como una secta por el gobierno. Y para Clinton y sus agentes, una secta es un grupo de personas que no son parte de unas organizaciones religiosas reconocidas por ellos. Todas las organizaciones religiosas han sido infiltradas, mis hermanos, y poseídas por la orden de los jesuitas. Ellos quieren que todo el mundo se quede en las principales organizaciones religiosas para poder indoctrinarlos más fácilmente. La gente que se encuentra fuera de las iglesias es más difícil de indoctrinar, porque no los pueden controlar. De acuerdo al jesuita Alberto Rivera, quien murió asesinado envenenado, todas las iglesias principales fueron tomadas, infiltradas por la orden de los jesuitas del Vaticano en el año 1980. El doctor Alberto Rivera explicó que cuando él se encontraba aún bajo el juramento estricto de los jesuitas, siendo jesuita, se le dijo que se le daría a ellos, a los jesuitas en este caso, una señal secreta alrededor del mundo cuando el movimiento ecuménico fomentado por el Vaticano y principalmente por el general de la orden jesuita hubiese eliminado completamente al protestantismo en preparación para la señal de un acuerdo que sucedería entre el Vaticano y los Estados Unidos. Y eso fue en el 80. La señal fue cuando el presidente de los Estados Unidos, en este caso Ronald Reagan, hizo el juramento de su oficio de frente al obelisco, al monumento de George Washington, allí en la Casa Blanca, en el Capitolio. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, mis hermanos, la ceremonia de juramentación se movieron de lugar y se llevaron a cabo en el ala oeste del Capitolio. El presidente Ronald Reagan estaba de frente al monumento de George Washington y esto ocurrió el día 20 de enero del año 81. Y eso lo pueden encontrar en YouTube. En YouTube aparece el video en el momento
del juramento de Ronald Reagan como lo hizo frente al monumento de George Washington, que es un obelisco que está allí en el Capitolio. Y eso está escrito en Los Padrinos, de la página 26, escrito por Jack Chick Publication. Ahora bien, Waco, con David Koresh, fue una amenaza a no unirse a iglesias independientes en las que la verdad acerca del papado y del anticristo podrían ser expuestas. Bill Clinton declaró que Waco había sido un ensayo y que la confrontación con los grupos religiosos volvería a ocurrir nuevamente. Suenan estas palabras como las palabras de un hombre que defendería los derechos constitucionales de los ciudadanos norteamericanos, o suena esto como un jesuita que está llevando a cabo los planes del papado. Porque lo contradictorio de todo esto es que Bill Clinton es norteamericano, debería defender la constitución de este país, y sin embargo, cuando tú oyes las palabras de él, lo que te hace pensar es que estas palabras no suenan a un hombre que defendería los derechos constitucionales de la nación que él pertenece, de los ciudadanos americanos. O suena esto entonces como un jesuita que se está llevando a cabo los planes del papado, del Vaticano, del general de la orden de los jesuitas, como un títere a fin que es. Y recordemos una cosa, que todo católico comprometido, juramentado con el Vaticano, con el general de la orden jesuita, el voto de fidelidad de él está por encima de su patria, su nación, al Vaticano y a lo que diga el general y a lo que diga el Papa. Nunca el primer interés es su propio país, sino que es al país donde él responde. Porque el Vaticano es un Estado, aparte que es un poder político, es un poder religioso, es un poder político religioso. Y su voto de obediencia principal es al Papa, al Vaticano, al general de la orden jesuita. Ahora bien, en el Congreso Secreto de Chieri, Italia, dirigido por los jesuitas, se declaró lo siguiente, y escuchen. En ese congreso se declaró que, por lo tanto, el protestantismo, escuchen, debe ser abolido. Los católicos deben estar llenos de odio contra los herejes. Y un hereje es, para ellos, cualquiera que no crea en la Iglesia Católica, cualquiera que se oponga al Papa y cualquiera que crea que el Papa es el anticristo de la profecía bíblica. Debemos darle golpes mortales a la herejía, continúa diciendo el voto de ese concilio secreto que hubo en Chieri en el año 1925, dirigido por los jesuitas. Ellos no creen que los jesuitas tienen su mordaza de censura, dice, y que algún día se convertirán en sus amos. Esto está citado por Hector Macpherson en Los jesuitas en la historia, por Ozark Book Publisher. En ese libro dice también que a la vista de estos datos surge una pregunta normal. ¿Más armas significa más homicidios y más violencia? Creo que no, sino al contrario, te otorga más seguridad como nación e individuos ante cualquier tipo de tiranía u opresión externa o interna. Si en los Estados Unidos se está aumentando estas escenas exponencialmente cada año, a cada momento uno escucha una noticia en las redes sociales, en los periódicos, en la prensa plana, en la prensa escrita, en la prensa radial, en la televisión, acerca de que hay tiroteo nuevo. Exponencialmente cada año se aumenta más estas escenas, estas noticias. No se debe a la segunda enmienda y la legislación de las armas en manos de civiles, mis hermanos. No. Sino a la obra de enemigos que odian este país, odian esta constitución, odian al protestantismo y que quieren echar por tierra sus principios que hicieron de este país de orígenes y raíces protestantes la tierra de la libertad. Así que la próxima vez que oigamos de un tiroteo y pensemos en esto, no pensemos que es culpa de la segunda enmienda porque quieren destruir la constitución, quieren destruir las libertades de conciencia, la separación iglesia-estado, quieren establecer una tiranía, una dictadura para establecer un nuevo orden mundial en el mundo y volver a controlar el mundo como lo hicieron en la Edad Media, como hizo el Vaticano por 1260 años, como lo narra el libro de Daniel en su capítulo 7, en el versículo 25, que dice que serían entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso está hablando de los 1260 años de supremacía papal en la Edad Media. Entonces, mis hermanos, esto no es casualidad. Todo esto es una agenda bien planificada, una agenda que dará al traste con una persecución final
contra aquellos que en su conciencia no se sometan a los dictados de ese nuevo orden mundial. Así que aquí, en este mismo material, le dejo los links de las estadísticas acerca de las armas de fuego y muertes por ellas, per cápita por habitante, y más de esta lista de países europeos para que lo comparen con los Estados Unidos, para que vean por qué motivo pasa aquí en Estados Unidos y allá no. Recuerden que la ley dominical comienza aquí en este país. La crisis final comienza por este país. Este es el país que quieren destruir, porque aquí fue la tierra de la libertad. Aquí nació la libertad para aquellos que eran oprimidos y perseguidos en Europa debido a sus conciencias. Y de esta nación nació la iglesia remanente de Dios del tiempo del fin, con el último mensaje, el mensaje de la verdad presente de los 3 ángeles que ha de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Así que mis hermanos, por eso quieren destruir este país. Y dice Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días, una cita que muchos de los que me están escuchando la han leído y saben, que en cuanto se implante la ley dominical en este país y hagan obligatoria la observancia del domingo en este país, y el mundo entero después va a seguirlo, dice que inmediatamente en el registro del cielo se pone apostasía nacional. Y dice, inmediatamente tras esto vendrá la ruina nacional. Y no solo nacional, esto pasará al mundo entero. Este mundo entero se va a volver un caos total. Como dije en otro video, desde Alaska hasta la Antártida, el planeta entero va a estar en conmoción. Conmoción social, conmoción política, conmoción militar, conmoción de desastres naturales. En todos los órdenes se va a volver un caos, una crisis total humanitaria, una crisis total económica, una crisis total de violencia, una crisis total, y principalmente cuando el mundo se esté destruyendo, Satanás se va a hacer pasar por Cristo. Va a falsificar la segunda venida de Cristo a este mundo. Y va a decir que aquellos que guardan el sábado del 7º día, que obedecen la ley de Dios, son los culpables de todos los males y desastres que están viniendo sobre el planeta Tierra. Y hasta que no sean eliminados, como mismo hicieron con Cristo, van a decir lo mismo. Que es necesario que un solo hombre perezca, que no que todo el mundo entero perezca. Y así dijeron con Cristo. Es necesario que un solo hombre perezca y no que toda la nación perezca. Por los romanos. Y entonces por eso mataron y crucificaron a Cristo. Y de la misma manera van a hacer con el pueblo remanente de Dios, que guarda el sábado, que guarda su ley. Va a decir, esa minoría es la culpable. Satanás lo va a decir haciéndose pasar por Cristo. Diciendo que porque no guardan el domingo, porque no obedecen a Dios en su voluntad, es que la protección de Dios no está viniendo sobre el mundo, y por eso viene el desastre. Y hasta que no sean completamente eliminados, no va a venir la paz, no va a venir la armonía, no va a venir la restauración en este planeta. Y por eso van a poner un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Todo esto se prepara para eso. Así que, una vez más pensemos cuáles son las razones y los motivos de estos tiroteos, de este control de armas que quieren tener, porque quieren establecer una tiranía para tener controlado completamente a la población. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios y no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Y este que les está hablando aquí no tiene armas en su casa. No tengo armas conmigo porque yo no creo que debo tenerlas. Para mí, mi protector es Dios. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa en derredor de aquel que lo teme y lo defiende. Yo estuve varios años en el ejército en Cuba, 7 años en lo militar. Conozco de armas y todo lo demás. Pero una vez que conocí el mensaje, una vez que conocí a Dios, me di cuenta que Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Y me recuerda la escena de Pedro cuando sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Y Jesús le dijo, el que espada mata, a espada debe ser muerto. No tome la espada, Pedro. No nos toca a nosotros tomar armas. Pero el hecho de que existan armas y que la población las tenga, eso es parte de la constitución de este país, que establece la libertad e impide que gobiernos totalitarios, dictatoriales, tiránicos, tomen el control y controlen a la población. Y donde hay armas en la población, hay menos violencia, porque los vecinos te respetan más, porque saben que tú tienes un arma en tu casa, que tienes más de un arma, y no se atreven. Recuerden el caso de Suecia, cuando Hitler amenazó a Suecia, y en Suecia nunca se metió. En la Segunda Guerra Mundial él invadió toda Europa, pero en Suecia no se metió, porque cada poblador, cada ciudadano sueco tenía armas en sus hogares, en su casa. Le digo, ustedes pueden venir y meterse, pero recuerden que no van a regresar vivos ninguno. Y sabían ellos que iba a ser así, y así mismo fue. Se mantuvo neutral durante toda la guerra y nadie se metió en Suecia. Entonces, ahí está la lección. No pudieron establecer tiranía ni dominarlos. Entonces, que Dios nos bendiga, hermanos,
y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Y Maranata, 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 muy pronto. Amén.